En videos anteriores hemos conversado sobre el punto de equilibrio. El tema del punto de equilibrio es un tema importante, es un tema muy amplio también, pero no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar que el elemento del punto de equilibrio como herramienta, pues tiene sus grandes ventajas también, pero también como lo analizamos en el video anterior, tiene sus grandes deficiencias. Tal vez la deficiencia más importante es creer que todas las variables en un punto de equilibrio son lineales y que no todas las unidades que se produzcan se van a vender. Esa es una curva lineal de ventas que no necesariamente se comporta en una forma estable. Entonces, creo que es uno de los elementos más importantes a considerar en el análisis de punto de equilibrio. Pero para ampliar un poco el punto de equilibrio, me parece importante mencionar que hay 5 formas básicas para calcular puntos de equilibrio. El primer cálculo de punto de equilibrio es el punto de equilibrio contable. Cuando hablamos de punto de equilibrio contable, yo podría decir que es básicamente el punto de equilibrio de estado de resultados, de pérdidas y ganancias, de P&G. Me parece a mí que cuando hablamos de punto de equilibrio de un estado de resultados como un cuerpo integral, y hablando de hotelería principalmente, el punto de equilibrio sería llegar hasta la utilidad de operación, lo que nosotros llamamos el GOP. Si nosotros tuviéramos un punto de equilibrio calculado sobre el GOP, estaríamos hablando del punto de equilibrio contable, con todas aquellas variables de costos directos, costos indirectos y de gastos. De manera tal que si yo quisiera saber mi punto de equilibrio, el GOP, lo podría calcular incorporando todos los costos de alimentos y bebidas, todas las partes de gastos administrativos, mercado, ventas, mantenimiento. Si habláramos de un estado de resultados que incorpore otros elementos como impuestos o carga financiera, ya estaríamos hablando de un punto de equilibrio financiero. Ese punto de equilibrio financiero es muy diferente al punto de equilibrio contable porque estaríamos incorporando como gasto fijo la parte impositiva y la parte financiera, los intereses. Si nosotros quisiéramos llevar todavía más riguroso ese análisis e incorporáramos en ese punto de equilibrio el servicio de la deuda, o sea, el principal de la deuda, no el gasto por intereses, sino el gasto de amortización, podríamos estar estableciendo otro tipo de punto de equilibrio, un poco más alto por supuesto, porque tendríamos que considerar la amortización de la deuda. Entonces, tenemos que ir entendiendo en la construcción de esos puntos de equilibrio cuáles son los resultados que me está dando y qué es lo que estoy leyendo. Podemos hablar de un punto de equilibrio operativo. La teoría nos dice que el punto de equilibrio operativo considera únicamente los gastos operativos. Este análisis es un poco vago, me parece, porque al considerar solo gastos operativos, podría creerse que el punto de equilibrio es muy fácil de alcanzar y que relativamente rápido podemos cubrir ciertos costos. Pero estaríamos hablando apenas de gastos operativos y estaríamos dejando por fuera una serie de gastos muy importantes que tendríamos que considerar. Finalmente, tenemos un punto de equilibrio a corto plazo y a largo plazo. Qué interesante este análisis que nos da la teoría porque nosotros podríamos calcular el punto de equilibrio a corto plazo en el próximo año, en los próximos 2 años, considerando ciertos gastos fijos que tiene la empresa, pero que no necesariamente son tan fáciles de cambiar, sustituir o estimar en el corto plazo. Significa que podrían haber ciertas inversiones, ciertos gastos que no sea posible reestructurar en un plazo de 12 meses o 24 meses, de manera tal que aquellos gastos que pueden ser sumamente voluminosos, aquellos gastos que requieren inversiones importantes, que podrían generar ciertos rendimientos en el largo plazo, estaríamos hablando entonces de un punto de equilibrio a largo plazo. Estamos hablando de análisis a 10 años, 20 años, donde yo tendría que hacer ciertas reestructuraciones
y cambios importantes en mi estructura, pero que no, primero que no las voy a poder hacer de un día para otro, que tampoco las voy a poder hacer en el corto plazo y que probablemente me van a llevar a hacer un análisis diferente en el largo plazo. En este caso estaríamos hablando de dos puntos de equilibrio muy interesantes: punto de equilibrio a corto plazo, punto de equilibrio a largo plazo. ¿Qué pasa si la estructura de la deuda, yo tengo que empezar a reestructurar la deuda y no lo voy a lograr en 3 meses, lo voy a lograr en 6 meses, en un año? Si tengo que entrar en procesos fuertes de auditoría externa, procesos fuertes de dictamen de auditoría externa que no se van a resolver en los próximos 6 meses y cuyos resultados van a ser visibles en el largo plazo. En este caso estamos hablando indudablemente de análisis de punto de equilibrio de corto plazo y largo plazo. Entonces, me parece a mí que es importante tomar en cuenta siempre y entender, estudiar, analizar qué estoy calculando y qué resultados estoy obteniendo antes de informarlo a la gerencia, para entender básicamente y no caer en errores de interpretación. Se puede pretender perfectamente que un punto de equilibrio de un hotel sea una tarifa X y un porcentaje X, pero resulta que ese es el punto de equilibrio apenas contable, por ejemplo. Bueno, si no he considerado la parte financiera, ese punto de equilibrio hay que recalcularlo y indudablemente voy a tener que hacer una nueva estimación de porcentaje de ocupación y tarifa promedio. El tema da mucho más, indudablemente, da para mucho más analizar puntos de equilibrio, y los ejercicios tienen que ser paulatinos, tienen que ser comparativos, tienen que analizarse mes a mes, año a año, para tratar de entender cuáles son las variables que afectan los puntos de equilibrio en la hotelería. Soy Fernando Garro, asesor y estratega hotelero. Sígueme en mi canal, suscríbete, porque vamos a seguir viendo todos estos temas relacionados a hotelería. Sígueme si quieres llevar tu gestión financiera a un nivel superior de excelencia.